Por eso el título podría ser lo que todo cirujano de trauma debe saber un paciente traumatizado con obesidad mórbida. Entonces tuviera el doble de gente, porque todo el mundo dice, ay, ¿qué debo saber? Ese es el truco. Aquí se usa ahora eso porque atrae a la gente que lea el artículo que esté ahí, porque le dice, ¿qué es lo que yo debo saber? Capaz yo no sé nada sobre eso. Pero veo que va a ser muy interesante esta conferencia. Gracias. Ahí quedo pendiente para poder dar comienzo. Bueno, llegamos a casi 30 personas. Muy buenas tardes a todos. Gracias por participar de esta actividad académica de la Sociedad Panamericana de Trauma. En el día de hoy contamos con la doctora María Gabriela Mena Suárez, quien es posgradista, quiere decir residente o cirujana ya, doctora María Gabriela. No, soy posgradista del tercer año en la carrera de cirugía general. Me falta un año para ser cirujana. Muy bien. Eh, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sí, y católica, Pontificia Universidad Católica del Ecuador y miembro de la Sociedad Panamericana de Trauma. Hoy, desde Quito, Ecuador, nos va a presentar un caso de un paciente con politraumatismo y obesidad mórbida. Doctora María Gabriela. bueno, muchas gracias. Desde luego, saludos a todos, muy buenas tardes. Ya me presentó la doctora Marta, pero para mí siempre es un gusto poder participar en estas actividades académicas y formar parte ahora de la Sociedad Panamericana de Trauma. Em, Bueno, como una introducción, el trauma se ha convertido en una pandemia, ¿no? Que tiene un severo impacto económico, un alto costo que incluso lleva a afectar eh, con altas tasas de de morbimortalidad actualmente. Se han examinado retrospectivamente durante algunos estudios el patrón de comportamiento en trauma en el paciente adulto, paciente con obesidad mórbida, haciendo una comparación entre pacientes obesos y no obesos, donde se han visto que principalmente hay más lesiones de tipo fracturas costales, contusiones pulmonares, fracturas de pelvis y de extremidades en pacientes que son obesos. También se ha determinado que la respuesta metabólica en el trauma en el paciente obeso es diferente que en el que no lo es. Entonces, todo eso hace mucho hincapié en que el cuidado del paciente obeso mórbido víctima de un trauma en el cuarto de resucitación es sumamente complejo y también tiene una alta probabilidad de una falla cardiovascular o así de fallecer durante su manejo. Por ende, en este contexto, el día de hoy quiero compartir un caso de un paciente de un politraumatismo en paciente con obesidad mórbida. Nos hemos planteado algunos objetivos de esta charla que ya han sido compartidos en el flyer, que el realizar una evaluación oportuna y adecuada del trauma, identificar los puntos críticos y características del paciente politraumatizado con obesidad mórbida, desarrollar destrezas en la identificación de complicaciones debido al estado nutricional de pacientes que tienen trauma y que son obesos, y evaluar ventajas de manejo con abdomen abierto en contexto de trauma abdominal penetrante con obesidad mórbida y definir el manejo efectivo, oportuno y asertivo para disminuir la mortalidad y mejorar la sobrevida de estos pacientes. Se trata de un caso clínico de un paciente de 29 años de edad, ecuatoriano, residente en Quito, con instrucción secundaria, unión libre y quien fue autorreferido, ¿no? Dentro de la revisión primaria vemos que el paciente en la X tiene una herida en la región cefálica frontoparietal izquierda con sangrado activo, vía aérea permeable, no obstrucción, pero nos llama la atención en la ventilación con una frecuencia respiratoria de 35, disneico. Claramente vemos en la C que tiene una frecuencia cardíaca de 125 latidos por minuto, se ingresó a la emergencia, de tensión arterial de 73/40 con llenado capilar prolongado, pulsos distales presentes, no palpables, pero los centrales presentes y los distales débiles, ¿no? Glasgow de 13/15 y múltiples heridas tanto en el tórax, en el abdomen y el escalpe antes mencionado en cuanto a al rolling over que se le realizó al paciente. Y también como dato importante, este es un paciente que tiene un IMC de 40 con un peso de 113 kilos,
cuando fue evaluado en la emergencia. En cuanto a la revisión secundaria, no se pudo recabar mucha información en este momento y como cinemática del trauma, es un paciente quien fue aproximadamente como, se encontraba como conductor, fue interceptado en sujetos con una motocicleta y le intentaron robar, entonces le propinaron algunas heridas cortopunzantes a nivel tóraco-abdominal. En este contexto, quisiera preguntarle a la doctora Marta, ¿por dónde comenzaríamos a actuar o qué le parecería lo más importante en el contexto de nuestro paciente? Bueno, gracias, doctora. Primero, tenemos que ubicarnos en el escenario de este paciente, independientemente si tiene un índice de masa corporal de 40 o de 20, si tiene las mismas prioridades de evaluación. Podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, detener el sangrado activo que hay a nivel externo con el scalp, haciendo presión o suturando eso o poniendo a alguien más a suturar esa lesión para detener el sangrado allí. Y de allí ir a investigar de dónde está el paciente en shock, que obviamente lo está presentando con una tensión arterial baja, una frecuencia cardíaca elevada y alteración del estado de conciencia. Entonces tenemos que ver primero el tórax, que creo que en este caso probablemente es más fácil evaluarlo con una radiografía de tórax en la cama del paciente y hacer un ultrasonido FAST abdomen, o si hay la posibilidad de hacer IFAS, si hay buena ventana, también podría ayudarnos. Y lo otro que sería canalizar dos venas periféricas y en este caso, como es una herida penetrante, dependiendo de lo que nos salga el FAS, puede darnos un punto adicional para activar el protocolo de transfusión masiva. Así que yo haría todas esas cosas al mismo tiempo prácticamente y una gasometría que me puede tomar unos 5 minutos para saber cómo está el estado ácido básico. Ya, perfecto. Entonces, bueno, en ese caso concordamos, ¿no? con el manejo. Basándonos en el protocolo del... ¿Podría hacer un diga, comentario Sí, en sí, este claro que momento? sí. por favor, doctor, faltaba más. Ah, Claro que sí, doc. claro, mira, en primer lugar, yo trabajando en Estados Unidos, porque cuando yo salí de Perú todavía no había muchos obesos. Saben, para la gente que no sabe, el BMI, o sea, pues, que la diferencia entre el peso y la altura, de 30 para arriba se considera obeso. En este momento en Estados Unidos el 50% son obesos y el 30%, que es de 40 para arriba, son morbid obesity. O sea que es un país de gordos. Yo cuando llegué a Estados Unidos me extrañó que la taxi que me llevaba era como una persona de tres tamaños, ¿no? La obesidad es muy frecuente. O sea que se llenan de plata por lo que es cirugía bariátrica, ¿no? Porque hay mucha cirugía bariátrica en Estados Unidos. Eso es para, no sé cómo es en Quito, cómo es en otros, en Perú. Yo no iba hace muchos años ahí, pero es muy importante saber eso. Segundo, hay que saber que en cirugía, en trauma, la cosa más importante que hay, creo que hasta la tele se lo dice, es quitarle la ropa al paciente. Porque tú no, el problema que hay cuando lo ve un emergenciólogo, ellos siempre no hacen eso. Ellos quieren examinar por debajo de la camisa, por debajo del pantalón, no quieren quitarle. Tiene que estar desnudo. Inclusive en el paciente bariátrico, con más razón, porque tiene tantos pliegues, tantas cosas que te puede pasar una herida si no lo examinas bien, si está con ropa, no lo puedes examinar al paciente. ¿Están de acuerdo con eso? Y tercero, Claro. el otro punto que quiero enfatizar es que no sé yo, a pesar que comencé el primer estudio en Estados Unidos de uso el ECOFAST, que le llama usted, que debe ser FAST, no ECOFAST, porque si no está repitiendo ECO, ¿no? Focus Assessment Sonography por Trauma. Bueno, entonces nunca he tenido la oportunidad de hacer ese estudio, porque es muy difícil hacer una persona que pesa 300 kilos, pues hacerle la sonografía. Yo no sé, yo pienso que no va a ser accurate, no va a ser exacta, porque es muy difícil hacer eso. Y la otra cosa que me llama la atención es que este paciente tiene heridas en la cabeza. Nosotros escribimos una publicación en Journal of Traumas de muchos siglos, hace mucho tiempo, de los pacientes con obesidad mórbida, generalmente no tienen lesiones de cabeza.
porque ellos tienen una bolsa natural. El cuerpo es como una, se le infla la bolsa y se quedan atracados ahí, no salen despedidos para adelante. O sea, este paciente tiene que haber ido en esas cosas que hay en el Perú, ¿cómo se llama? El triciclo, no en un carro, sino ¿cómo se llama esas cosas que tienen tres ruedas, que los taxis? Doctora, ¿cómo se llama Mototaxi, eso? mototaxi, doctor. Un mototaxi, Entonces, porque un carro, y si él ha estado, no el botón de seguridad, no, sino que ellos son tan gordos, y eso lo publicamos, y está demostrado, que ellos tienen, dice la revista, toda la revista, que tienen una baja cantidad de daño encefalocraniano, porque se quedan atorados ahí, no salen despedidos para el vidrio y se rompen la cabeza. Este me extraña que tiene lesiones de cabeza, ¿verdad? Entonces, y la otra corte en este paciente es que es una combinación de cerrado con penetrante, ¿verdad? Que lo hace un claro, poco más complicado, ¿no? Pero exacto. todo lo demás está bien. Y ahora no sé la radiografía, ¿se pudo hacer la radiografía en este paciente? No, o sea, bueno, continuando con Ah, sigue, esta sigue, 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 situación, sigue. bueno, el paciente fue evaluado en la emergencia bajo el protocolo ATLS, ¿no? Entonces, siguiendo todo esto, pues hicimos básicamente lo que dijo la doctora Marta. Y es importante también en este punto realizar el análisis sobre el índice de choque del paciente, en qué grado de choque se encuentra, o las escalas de severidad del trauma que se le deben correr a los pacientes para determinar una conducta. Y como habíamos mencionado, incluso para poder adelantarnos en el caso de que tengamos que activar un protocolo de transfusión masiva. En este caso, este paciente fue parte de o sea, de un ataque con herida de una arma blanca. Entonces, por eso tenía las heridas que tenía. Él se encontraba dentro de un vehículo y los atacantes estuvieron por fuera, entonces él no pudo ir. Y por eso tuvo el escalpe y el resto de las heridas que él tenía O tanto en el sea que él tórax no era como el en el abdomen. chofer, él no era el chofer, él estaba dentro de un vehículo. Claro, Por- él era el chofer, el que estaba ah, manejando el vehículo, pero lo atacaron desde fuera, ya. desde una moto. Entonces, por eso es que él no pudo escapar y no se pudo mover. Y tenía todas las lesiones que él tenía. Tenía como más o menos unas 10 puñaladas en todo entre el tórax y el abdomen, además de la lesión que tenía en la región craneal. Ahora, evaluando a este paciente con una frecuencia, como ya la vimos, con esa tensión arterial, él tenía un índice de choque en 1.7, entonces estaba con choque grado 4. Y además de ello, el índice de severidad en el trauma del paciente tenía un IL de 26 puntos, tomando en cuenta que él tenía una herida exsanguinante que se encontraba a nivel craneal y además de ello tenía múltiples heridas cortopunzantes, a pesar de que el paciente era obeso mórbido, pues como usted muy bien lo dice, se hizo el rolling over, se evaluaron las lesiones. Es difícil hacer un FAS en un paciente obeso mórbido, pero se decidió realizar una laparotomía exploratoria, entonces este paciente pasó a cuarto operatorio. Esa fue el análisis de la decisión que se tomó con este paciente. Y lo más importante es que estaba hipotenso, ¿verdad? Claro, él estaba Porque hipotenso, si estaba no, no lo taquicárdico. tenías que haber llevado a sala de operaciones. Esa es la razón, ¿verdad? Claro. Bueno, en todo caso, perdón, un ratito. Ya. Doctora, por acá preguntan que qué encontraron en el tórax, que estaba comprometido también el tórax. Doctor, Sí, buenas noches. ¿Puedo hacer Buenas alguna noches. pregunta? Claro, dígame. Me llama la atención porque el paciente tiene un problema de la B también, que debería irse resolviendo a la vez que vamos haciendo el control del sangrado. En el tórax del enfermo, ¿qué encontraron? ¿Qué diagnóstico pudieron hacer? Claro, él tenía un ¿Clínico o radiográfico? hemoneumotórax. Él tenía un ¿Eh? hemoneumotórax. El Ahí paciente está. tuvo Y un drenaron los dos hemoneumotórax. tórax y Ajá. drenaron un tórax. ¿Cuándo lo drenaron? Como el paciente se encontraba en este estado tan crítico, fue llevado al cuarto o sea, al quirófano y en quirófano se le colocó de inmediato el tubo de tórax y se realizó la intubación, el manejo de la vía aérea y pues la respectiva Ah, de dos. laparotomía. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Otra Claro, cosa, colocar drenajes de tórax en el paciente obeso no es sencillo. exactamente. Sencillo. Debería hacerlo una persona experiente o, por supuesto, un residente, pero rápidamente con una persona con más experiencia, porque en el obeso no es sencillo encontrar espacio intercostal, tienen un panículo importante, a veces se comen toda la tijera para abrir bien el espacio intercostal. En fin, eso es mi aporte.
Claro, y bueno, hay que tener en cuenta que también el paciente tenía una indicación de tubo torácico, además el paciente iba a ser sometido a una laparotomía exploratoria, entonces necesitaba un tubo de tórax en este caso, así que pues ese es el manejo que se le dio. La Aquí, Ya, primera y cirugía, aquí podría, para, disculpa, para dígame. concluir, para concluir, el consentimiento informado en trauma de emergencia, sí, yo lo escucho muy poco. O sea, cuando el paciente tiene riesgo vital, el consentimiento informado me parece que pasa a ser un documento que no tiene valor. ¿Ah? Pero bueno, es una emergencia, o sea, que se haga lo que se haga, va a ser en bien del paciente, y si bien es un documento médico legal importantísimo, la cirugía urgente, y que hablar de la coordinación, en la emergencia me parece que pierde un poco la trascendencia. no existe, eso no está, aquí Por nadie eso, se le va a por eso, ocurrir preguntarle, al por paciente se le eso, dice, mira, vas a tener que llevar sala de operaciones, ¿no? Claro, si el paciente está consciente, te dice, no quiero que me operen, también es otro problema, ¿verdad? Pero si el claro. Claro, paciente está en extreme, como este caso, que está hipotenso y todas esas cosas, pues es muy raro que vamos a esperarnos que... Esto se presentó un caso similar en Perú, en que ellos tienen ya anticipadamente un protocolo que a este tipo de pacientes está firmado por el director del hospital, no le preguntan nada y lo operan, que es lo corriente, es lo que se debe hacer, ¿verdad? claro que sí. Claro, bueno, en este caso se puso en conocimiento de los familiares por la gravedad de la situación, ¿no? Y a pesar de que se debe realizar la actuación lo más pronto que se pueda, se decidió también informar y realizar la firma de los consentimientos en cuanto al acto quirúrgico. Se le operó por primera vez, se le realizó una laparotomía exploratoria, tuvo un hemoperitoneo, también tuvo una lesión diafragmática izquierda, se colocó el tubo de tórax izquierdo, como habíamos mencionado, y se realizó el repare del escalpe frontoparietal izquierdo. Esto en la primera cirugía. Pero antes que te vayas más arriba, ya estás, eso es lo impresionante. Que quiero hacer una pregunta. Dígame. Tú sabes que vuelvo a poner esa figura, porque quiero hacer un comentario muy interesante. Pongo la figura esa del scout. Ok. Esto es una de las causas más frecuentes de hipotensión y Sí, even shock. Nosotros en el Intergaláctico Centro de Trauma del Universo en Baltimore, en Shock Trauma, operamos a un tipo que vino en shock, pero que también a alguien se le pasó, los anestesistas estaban en el camino, nadie le abrió esta parte que había un tremendo lesión en el cuero cabelludo. Tampoco ¿cómo se llama? El paramédico nos dijo que lo habían encontrado un charco de sangre, tampoco nos dijeron eso. Le abrimos el tórax, le hicimos una toracotomía de emergencia y al final no le encontramos nada. ¿Qué tenía? Una lesión del cuero cabelludo. Una lesión del cuero cabelludo te puede producir un shock hemorrágico tremendo. Por eso es que es muy importante revisar al paciente. Y si en ese tiempo tenía un afro, ¿no? A los afroamericanos, un afro, nadie le buscó en el afro que tenía ahí una herida enorme. Así que es muy importante. Esta foto es importante para enseñar eso, que tienes que examinar al paciente porque se te puede pasar una cosa que si no encontrabas nada en el abdomen, imagínate, le vas a explicar a la familia, no, le abrimos pues no encontramos nada. Claro, la familia no entiende seguramente, pero eso allá te enjuician, ¿no? Lo has abierto al abdomen por gusto, ¿no? El paciente cuando la lesión era del cuero cabelludo. Esa es la cuestión. claro. Claro que sí, bueno, haciendo un aporte también, o sea, dentro del ATLS hay los sitios del sangrado oculto, ¿no? La parte del tórax, el abdomen, la pelvis, el retroperitoneo, los huesos largos y el piso, o sea, eso es lo que nos decíamos antes, ¿no? O sea, ver en el contexto del paciente qué tanta sangre ha perdido, revisarle bien y pues esto consideré importante indicarles en el caso de este paciente. Ya, en cuanto a la evolución postquirúrgica, fue un paciente que por el grado de choque, Permiso, mm, doctora, disculpa. Hay una pregunta en el chat que dice que cómo se reanimó al paciente en el acto quirúrgico. Sí, no, perdón, la reposición, digo, porque este paciente, cómo responde, y hay que ver y hay que hacer desde el vamos una cirugía de control de daño. claro. Eso es la pregunta, porque depende mucho de los gastos del paciente y de la reposición, cómo haya respondido la cirugía que vamos a hacer. Claro,
Bueno, respondiendo a la pregunta, en el caso del paciente, pues no se activó como tal un protocolo de transfusión masiva, pero sí se respetó el manejo del 111 de la reanimación en control de daños, hablando de de la reanimación hemostática. Entonces, es bastante importante nombrar esto acá en nuestro país, pues no es que nosotros tengamos todos los hemocomponentes disponibles para las transfusiones o para el manejo quirúrgico emergente o en la cirugía de control de daños, pero tratamos de respetar lo que se puede, o sea, el concentrado, el plasma y si es que existen crioprecipitados, plaquetas casi no hay, pero eso es lo que se pudo hacer. O sea, se le había transfundido al paciente aproximadamente 5 concentrados de glóbulos rojos y 5 plasmas, y eso es lo que se hizo. Y el resto de la reanimación con cristaloides, que desde luego no está indicado o no es lo más adecuado en la cirugía, en la reanimación hemostática, pero es lo que se le realizó. ¿Respondió, Perdón, respondió el no, paciente? doctor Mauricio Cuero, ¿podría cerrar su micrófono, por favor? Está viendo una telenovela el Doctor doctor Cuero, Mauricio. doctor Cuero, por favor, apagar su micrófono. Continuamos, por favor. Listo. No sé si eso le respondía a la pregunta. Sí, ¿y el paciente respondió? ¿Tuvo una respuesta parcial? ¿Qué pasó? Porque Claro, o sea, el paciente posterior a esto, bueno, durante el acto quirúrgico, el inicio del mismo estuvo con apoyo de aminas vasoactivas. Inició la transfusión y posterior a ello pasó a la unidad de cuidados intensivos ya sin apoyo de inotrópicos ni tampoco con vasoactivos. Entonces sí tuvo una adecuada respuesta a la reanimación inicial, tanto con la fluidoterapia como con los hemocomponentes que se le administraron. Sí, pues sí, es un comentario, ¿no? Es muy importante. Eso de la cuestión vasoactiva, de darle levofet o lo que le quieras dar, nunca lo he usado en 40 años, ¿no? Y nunca lo he visto usar en Estados Unidos. Yo veo que escriben, pero como ustedes creen todo lo que ven escrito en Estados Unidos, pero la que yo sé que los que escriben eso nunca han hecho trauma. Pero la cuestión es que hay indicaciones capaz en esas circunstancias, un paciente que no responde, que no responde a estas cosas es otra cosa, pero veo que a veces hay un abuso que lo primero que se le ocurre al anestesiólogo en lugar de fluidos, ¿no? Es reanimarlo con darle, como dices tú, un levofet, una de esas cosas que no usamos en trama nosotros, ¿no? Y la otra cosa, yo sé que ustedes se basan mucho en el index, el shock index, que desgraciadamente se usa. Y yo no quiero, no quiero, perdón, sí, sí, déjame, tengo que responder esto. Sigue, sigue con la conferencia, tengo que responder eso. Bueno. Adelante. Aló. A ver, bueno, con respecto a lo que preguntaban acá, o sea, no hubo uso de vasoactivos, dobutamina, norepinefrina o algún otro tipo de inotrópico o algún medicamento en cuanto a la parte anestésica que nos llame la atención o que pudo haber dado un inicio de que no tenga una adecuada respuesta hemodinámica. El paciente pasó a la unidad de cuidados intensivos para manejo de cuidados intermedios por el antecedente del choque y pues él, dentro de sus primeros días de evolución, el primer día bastante bien, hemodinámicamente estable, se le había administrado antibióticos, se mantuvo con Glasgow de 15 y con con el tubo torácico fluctuante y había producido escaso, más o menos como 100 cc. Ahora, el segundo día es cuando nos llama la atención que el paciente, al encontrarse únicamente con apoyo de cánula nasal, hace alza térmica y empieza a saturar 78%, aun cuando estaba con una saturación mayor a 90%. Continúa sin vasoactivo, pero por este cambio que tuvo, se decide realizar un estudio tomográfico. Permiso, Entonces, doctora María, Gabriela, perdón. Hay varias preguntas en el claro. chat. Entre esas, si se usó ácido tranexámico preparatoriamente o transoperatoriamente y si lo siguieron, si hay disponible. Ah, sí, sí, sí se le colocó ácido tranexámico. Bueno, eso está indicado dentro de las primeras 3 horas y sí se logró colocar en el transquirúrgico prácticamente porque no se demoró mucho en llegar hasta el quirófano. Eso te iba a preguntar y eso se debe enfatizar, que el ácido tranexámico que tanto les gusta a ustedes usar y lo usan, porque si no usas la palabra ácido tranexámico parece que no se hablan de trauma. Es útil, pero es útil como tú dices al comienzo.
capaz cuando el paciente está allá en la carretera, en ese momento el paramédico le pone tranexámico. Pero una vez que pasa 1 hora, 2 horas, es peligroso darle tranexámico, porque el paciente ya, si le das tranexámico, lo puedes matar al paciente. O sea que tiene que ser, a menos que tú sepas exactamente, y si en Estados Unidos no son exactos, me imagino que allá en Ecuador te van a decir, oye, ¿hace cuánto tiempo estuvo? Y te dice, ah, ya más o menos, son más o menos. Pero tienes que ser exacto, porque si tú le vas a dar después de cierto tiempo, el ácido tranexámico le va a hacer más daño al paciente que más bien. ¿Ok? Así que ten cuidado con él. No es cuestión de porque le das tranexámico el paciente se va a mejorar, lo puedes matar. Hay otra Claro, pregunta adicional y es sí, transoperatoriamente, ¿cómo sí se dieron encontraron. cuenta de a qué lado debía estar la radiografía, perdón, el tubo pleural, que si había radiografía? Era por la herida, porque sus heridas se encontraban del lado izquierdo. Exacto. Y que también había una lesión diafragmática Claro, importante. ajá, del lado izquierdo, exactamente. Entonces, o sea, respondiéndole al doctor Camilo Viñones, en cuanto al abdomen, como les había mencionado, tenía un trauma esplénico grado 1, o sea, tenía un hemoperitoneo, el trauma diafragmático grado 3 y una lesión del mesocolon transverso y un trauma gástrico grado 3. Eso fue lo que encontramos en la parte abdominal. Puedo hacer un comentario, porque Claro, si dejas de decir eso, no vamos a olvidar el asunto. No sé que a nosotros nos encanta. Mira, en primer lugar, yo quiero recalcar, yo sé que ustedes se sienten ofendidos, pero el ATLS lo hizo, se inventó cuando un señor se estrelló, ustedes saben, con un avión y se murió la familia y nadie lo podía atender en Oklahoma, donde bueno, estuve. Y se ha hecho específicamente, no para cirujanos de trauma que hacen trauma todos los días o que ven mucho trauma, está dedicado a la gente que hace trauma, cirujanos generales que toman guardia, que no hacen trauma, entonces les sirve mucho eso, es los parámetros, son maravillosos lo que te dice la tele, es lo básico, ¿ves? Pero yo quiero dejar sentado eso porque en trauma yo he leído sobre el índice ese que estás hablando, ¿no? Pero a las 3 de la mañana yo no estoy pensando en el índice, porque si estoy pensando se me muere el paciente, ¿no? Voy a decir, ah, mira, es que este necesita damage control. No trabaja así la cosa en el cirujano de trauma. El paciente se está muriendo ahí, tú tienes que decir, dejo de operar, voy a damage control o no. Porque el anestesiólogo no te va a estar diciendo, oye, ¿cuál es el índice en este momento, no? ¿Lo saco o no lo saco? Sirve, como te digo, de utilidad si tú no haces trauma con frecuencia, te sirve eso, es muy valioso, pero quiero dejar centrado que cuando tú haces trauma todos los días y ves 10, 15 pacientes diarios, tú sabes exactamente, no estás pensando en el índice, ¿no? Pero es muy importante, no estoy diciendo que no sirve. Yo nunca lo he usado, por supuesto, porque estaba en un sitio donde se veían 32 pacientes una noche, ¿no? Entonces yo no tenía tiempo para estar pensando en el índice. Pero te quería hacer una pregunta. ¿Qué número de dígame, tubo le pusieron? le pusieron un tubo número 24. Ok. Eso, mira, eso siempre le he enseñado a cientos de personas que he entrenado, ¿no? El tubo torácico está ahí para drenar, no de adorno, ¿no? Un 24, eso es para, eso es para lo ponen los internistas, para drenar fluido. El tubo tiene que ser grande, 38, 40. 38. Nosotros ponemos Big Mama, le decimos tubo, porque si no le pones eso, se coagula el tubo y nada, está de adorno ahí, ¿me dejo entender? O sea que tiene que ser grande el tubo. Lo mínimo que puede poner 36, ¿me dejo entender? Pero Ujú. 24 es un tubito que se dobla así y ya no sirve para nada. Al contrario, el paciente muere con un motor de atención. O sea, muy importante el tamaño del tubo, ¿ves? Y el tubo se pone con, digamos, hay una técnica muy sencilla, son 3 pasos, ¡pum, pum, pum! Entra el tubo, ¿ves? Como dice el doctor, va a ser más difícil porque este tipo es obeso, ¿no? No es fácil. Pero de todas maneras, tiene que ponerse por encima del cuarto espacio intercostal, línea axilar anterior, y nunca por debajo si no le haces un anticucho, un chiscaba del hígado o del vaso, ¿no? Eso tiene que estar lo básico que tiene el residente que pone el tubo, ¿no? No lo puedes poner muy abajo, ¿no? Y tienes que dirigirlo hacia arriba. En este caso, la doctora preguntó, o alguien preguntó, ¿el tubo estaba en su sitio o estaba, a veces lo ponen el tubo subcutáneo, esta gente lo pone, ¿no? Y en este caso, más fácil de ponerlo subcutáneo porque es enorme el tipo. ¿Cómo fue? Cuéntanos, María. Claro, o sea, el tubo ya tiene un control aquí, ¿no? Les vamos a indicar. Es que, mírale, justamente ahí se puede ver. Incluso como fue colocado de forma emergente y en el quirófano, el tubo se encontraba orientado hacia la región inferior.
cuando fue colocado. Esta tomografía fue realizada el segundo día postquirúrgico en el área de terapia intensiva. Nosotros identificamos que hay una colección o una pequeña cantidad de líquido perigástrico. Bajo la sospecha de que él tenga una lesión inadvertida que se haya pasado en la primera cirugía, ya que en la primera cirugía lo único que se hizo fue la rafia diafragmática, la evacuación del hemoperitoneo y se cerró el abdomen, pues se tomó la decisión de pasar al paciente nuevamente a sala quirúrgica. Ahora una pregunta. Explícame cómo hicieron. ¿Tú estuviste presente o tú estás presentando el caso? ¿Estuviste presente? Eh, Justo en esta cirugía no, en la siguiente sí. Bueno, explícame lo que te han dicho, cómo lo hicieron, porque es importante para los residentes que están, cómo se hace una laparotomía en trauma, ¿no? Lo hicieron de arriba para abajo, ¿verdad? No hicieron mil. Claro, sí, sí, de arriba para abajo, en la línea media, abordando las capas de la pared abdominal, y bueno, se hizo arreglada, ¿no? Evacuaron primero el hemoperitoneo y eh, vieron las lesiones que se encontraron, en este caso Ya, la... déjame explicar. Entonces, porque eso hay que recalcarlo. En Latinoamérica tenemos la Ujú. tendencia a hacer mini laparotomías, porque no es que es que ella es bailarina, ¿cómo le va a hacer una cosa tan larga? No, 30 Bueno, centímetros. de sifoides a pubis, ¿verdad? Sí, Sifoides a pubis. Ok, entras ahí. El siguiente paso es que los separadores y nosotros empaquetamos. Eso tienen que haber hecho, ¿verdad? Empaquetar en los cuatro cuadrantes. No interesa dónde está sangrando. Se empaquetan los cuatro cuadrantes y luego se va sacando uno por uno del que no sangra primero y dejar el que sangra al final. Esa es la técnica, porque si no es cuestión de abrirlo, succionar y suturar, no es cuestión de eso, ¿ok? Supongo que eso es lo que hicieron, ¿ok? ya. Y tiene que hacer una evaluación completa del abdomen. ¿Tú estás segura que lo hicieron? Si siguieron todo el intestino, comenzaron por un sitio, pasaron al otro sitio, explícame cómo lo hicieron. Claro, o sea, bueno, estaba explicada por cuadrantes que se había realizado la revisión reglada de la cavidad abdominal, pasando por el estómago, los vasos de intestino, se visoró al paciente, se revisó y por eso se identificó las lesiones que el paciente tenía, tanto del vaso, del diafragma, del estómago. O sea, sí realizaron una revisión desde Y el dime, trace ¿qué hasta la lesión válvula ileocecal. Tú estás describiendo grado uno, nos encanta también eso, ¿no? Y tampoco, nunca aprendí eso porque yo sí quién lo escribió eso, qué estaba haciendo, cuántas cervezas había tomado cuando escribió eso el americano, así que yo no le creo eso, pero en grado uno, nosotros brutalmente cuando entramos y vemos un vaso Un que está hematoma. sangrando grande, es un grado, hay que sacarlo, sabemos cuándo hay que sacarlo. Por eso digo, tú estás aprendiendo, te enseña grado uno, grado 2, si tiene 2 centímetros, 3 centímetros, nadie está midiendo. Eso es para después, para explicar cómo estás haciendo tú. Bueno, entonces, ¿qué hicieron con el vaso? Bueno, al final fue manejo conservador en cuanto a eso. Solo se hizo el drenaje del hemoperitoneo, la rafia diafragmática y pues el cierre de la pared, la colocación del tubo No, pero torácico no te vayas y ya tan está. lejos. ¿Qué hicieron, te pregunto, con el vaso? Nada, los CERMES le pusieron un cericel, lo bendició, Claro, Manchuquita, que, no necesitó manejo quirúrgico, eso se dejó o para sea que no observación nada sangraba más. mucho, ¿verdad? Claro, no tenía mucho sangrado. Aquí vendría una pregunta. Alguna gente te diría, yo no haría, yo le haría un punto. Otra gente decía, yo no le pongo nada, le pongo eso, Sergicel o esas cosas que son anticoagulantes. Otra gente le pondría el argón BIN. Es decir, esto es para discusión. Todo el mundo diría qué es lo que va a hacer. Yo no creo que están interesados en eso. Y la última pregunta que voy a hacer. ¿Cómo reparaste el diafragma? El diafragma lo dieron con puntos, o sea, en surjet continuo, porque era un desgarro pequeño, no hicieron nada más según el protocolo operatorio. Ya, yo te preguntaba eso porque es importante. Escribimos un capítulo en el libro de Mattox con mi amigo el doctor Asensio, imagínate, el capítulo de la lesión de diafragmática. Técnicamente, ¿no? En primer lugar, para reparar el diafragma, nosotros siempre le pedimos al residente que tenga la fotoluz, ¿no? Aquí. El cirujano de trauma tiene fotoluz porque las luminarias del techo son como las velas de un velorio, no se pueden ver bien, ¿no? Tú tienes que tener la fotoluz para poder ver bien. Ahora, segundo punto, para reparar el diafragma, tú tienes que, con un punching stick, o sea, una torunda, ¿cómo se llama esa? De anillo grande, larga, tú tienes que separar el diafragma para arriba y para abajo, porque el diafragma se pliega.
yo digo vulgarmente, es como ropa interior de una señora de mucha edad, no se pliega completamente, o sea que tú tienes que con el sponging stick separarlo, porque si no haces eso, se te puede pasar un hueco en el diafragma, porque está todo pegado y no lo ves. ¿Me dejo entender? O sea, luz, el sponging stick y encima, una vez que ves el hueco, que si es muy pequeño, de todas maneras nosotros usamos Alice Clamp o la otra pinza que no es muy traumática, 2, y jalamos el diafragma hacia ti. Entonces tú vas a ver el diafragma que está en tu cara, tú lo puedes operar. De otra manera, si tú sabes, en vez de un cirujano que no sabe hacer eso, va a meterse la cabeza abajo para poder encontrar el diafragma. No, no. Tú agarras el diafragma con 2 pinzas y lo jalas hacia ti. Y entonces ahí decides, como tú dices tú, un solo punto, el surge, o le pones pues horizontal matrix, el colchonero, ¿no? Nosotros usamos cuestiones no absorbibles, prolene, ¿no? Y luego lo más importante, en el diafragma hay que darle un surge en el borde, porque el borde puede sangrar postoperatoriamente y tienes que llevar al paciente de nuevo porque está sangrando en el tórax o en el abdomen. ¿Me voy a entender? Disculpa que te digo Sí, todas esas cosas porque son cosas técnicas que hay que saber que no te lo explica ni el libro ni en la tele, por supuesto. Sí. claro que sí. Gracias, Doc, por su aporte. Entonces, posterior a este estudio tomográfico que nosotros le realizamos, perdón, voy a ponerle acá. Ya. El paciente pasó nuevamente a sala quirúrgica y en este punto nosotros identificamos, tiene muchas cirugías, ¿no? Por eso solo les pongo ciertas partes del acto quirúrgico. Se hizo una relaparotomía exploratoria y se hizo una colectomía parcial, más un lavado de cavidad y colocación de una peritoneostomía. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando entramos a la segunda cirugía, se encontró que tenía una microperforación del ángulo esplénico del colon y más el mesocolon se encontraba necrótico a este nivel. Entonces se tomó la decisión en este momento de dejar em, con los cabos cerrados, ¿no? El del colon transverso y del colon descendente, y el paciente se le colocó una peritoneostomía para hacerle un second loop. Y pues se le realizó la recolocación del tubo torácico, que como pudimos ver se encontraba orientado hacia la parte inferior. Y dime una cosa, te vuelvo a preguntar, ¿por qué crees que pasó eso? ¿Qué crees que falló en la primera cirugía? ¿Por qué se les pasó esa microperforación del ángulo esplénico del colon? ¿Tú crees que Em, vieron eso o estaban tan apurados que no lo vieron o no tenían luz ese día? no, eh, Lo que, bueno, nosotros conforme vaya avanzando el caso, teníamos algunas teorías. La Bueno, primera bueno, era, lo dejamos para después. sí, está bien, pero bueno, la primera sí era evidentemente que fue una lesión inadvertida de la primera cirugía, pero continuemos. Entonces, en cuanto a la a la tercera ¿Puedo cirugía, hacer una dígame, puntuación? ¿Puedo decir algo? claro, doc, Eh, este paciente, por algo yo insistí en el estado hemodinámico inicial. Yo creo que este paciente es para un control de daño. O sea, yo lo hubiera dejado con el abdomen abierto, porque justamente además tenía una lesión de meso que puede hacer un isquemia intestinal en la evolución. Me parece, digo, parece que hay que estar, en trauma hay que estar ahí, pero digo, quizá le hubiera dejado con el abdomen abierto, un paciente que estuvo inestable, que tenía una lesión de meso, que, en fin, que podía tener alguna complicación en el postoperatorio. Eh, Me parece que le hubiera dejado en vacuna en la primera cirugía. Otra cosa que me parece importante, como decía el maestro Aurelio, es examinar todo, desde el cardias hasta el ano, minuciosamente, siempre y cuando obviamente el paciente esté estable, pero minuciosamente, porque pueden haber lesiones inadvertidas. Otra cosa que me es muy útil a mí en el gastroduodeno, por ejemplo, es pedirle al anestesista que pase azul de metileno por la sonda, mm, mientras yo estoy revisando otras cosas. En fin, son cosas que de práctica que yo a este paciente lo había dejado abierto en el principio. Yo sé que no es tu culpa, María, pero tú sabes, tú dices que había una lesión de estómago. No, no, ustedes abren, nosotros rutinariamente abrimos la transcavidad de la los epipliones. transcavidad, sí, sí, se evaluó la transcavidad de Ah, los eso, epiplones. porque tú sabes que a veces las lesiones no se ven En ni a eso, la frente y hay una posterior que te va, incluso el páncreas puede estar lesionado y no está claro, sangrando, ¿no? O sea que se hizo claro. eso. Sí, Qué sí, se bien. evaluó la transcavidad de los epiplones para descartar que hay una lesión en espejo porque puede pasar. En todo caso,
nosotros en esta segunda cirugía se dejaron los cabos cerrados, se dejó la peritoneostomía y el paciente pues se manejó ya como un abdomen abierto. Continúan, ya. Bueno, esa es una pregunta para el doctor Aurelio. En este caso, ¿usaría en este punto usted algún método de presión negativa con el paciente que tenemos? No, no me meto en eso porque acuérdate que yo tengo 81 años, ¿no? En mi tiempo no existía eso, así yo no es mi experiencia, no tengo experiencia en esto. Bueno, El doctor eh, Camilo capaz te puede indicar eso, el doctor es más joven. a ver si Eh, La doctor doctora, Camilo. con la doctora Marta. maestro, maestro, por favor, yo le voy a explicar cómo lo hago en mi país, que lo hacemos baratito, baratito y con poca cosa. Lo que hacemos es una bolsa de orina, la perforamos, la dejamos sobre las vísceras que cubra bien ambos flancos, las perforamos bien. Por encima le ponemos 2 o 3 compresas, 2 sondas nasogástricas gruesas, duras, y le hacemos alguna perforación más, y eso lo ponemos a aspiración central. Lo hacemos baratito porque no tenemos ninguna aptera ni ningún sistema de aspiración industrial. Lo hacemos nosotros. Sí, Cualquier local. sí, sí. Tengo entendido que en el Perú, me contaba el doctor Ricardo Herrera, que falleció nuestro amigo peruano, ellos usaban el Loaiza, que tampoco tenían cosas así, usaban lo que le llamaban el Cholovac, no el Hemovac, sino el Cholovac, que era exactamente lo que está diciendo el doctor Camilo, ¿no? O sea, que son las circunstancias, ¿no? Que no existe esa cosa que allá, pues, se malogra un poquito, dame otro, no lo botan esto, ¿no? Y después lo venden a Claro. Sudamérica usado, ¿no? Bueno, digo. Claro, bueno, en realidad eso sí, ¿no? O sea, nosotros acá en Ecuador utilizamos el sistema Barker, por ejemplo, en algunos hospitales, en el hospital en Enrique Garcés hemos usado el sistema Barker porque no hay la disponibilidad de sistemas de presión negativa, pero en este caso en específico, y por eso les pongo la imagen, el sistema de presión negativa específicamente en este paciente nos sirvió como un as bajo la manga. En la cuarta cirugía Sí, encontramos algunas cosas, ¿no? Con este paciente. Esta fue la cuarta cirugía. Entonces encontramos que existía peritonitis secundaria, tenía una necrosis pancreática. Tuvimos que abordar hacia el retroperitoneo, tenía una necrosis del retroperitoneo, una necrosis mesentérica, y el paciente se encontraba con toda su cavidad abdominal prácticamente saponificada. Se realizó el retiro de la peritoneostomía anterior, la previa, se realizó una aumentectomía parcial, una colectomía parcial del cabo del colon transverso que estaba previamente cerrado, se hizo una necrosectomía pancreática parcial y también se hizo una confección de una colostomía y se colocó un sistema de presión negativa tipo aftera más limpieza de la pared torácica, por donde ingresó el cuchillo, porque se evidenciaba que por ahí estaba con una solución de continuidad y con salida de pus. Entonces vemos que es un cambio abrupto, ¿no? De la tercera cirugía a la cuarta cirugía, donde evidenciamos que tiene este paciente ya una necrosis pancreática. Entonces tomamos la decisión de utilizar uno de los medios con el manejo de abdomen abierto, pero asociado a un sistema de presión negativa. Como podemos ver aquí, paciente continúa con el tubo torácico, pero adjunto a esto, el paciente ya tiene el sistema de aftera. Ahora, bajo el... perdón, tengo una pregunta. Dígame, doctor. Al, a esa necrosectomía que ustedes le pusieron pues como están usando presión negativa, le pusieron un endovac o algo para ayudar a esa aspiración, o O sea, le simplemente pusimos, pusieron la entera encima. sí, le pusimos de la aftera. Claro, teniendo en cuenta que la Es que la aftera entera tiene solamente su... va encima, pero como está, me imagino que habría, como es el páncreas que estaba necrosado, que es lo que estás diciendo, o sea que Ujú. está por detrás, abrieron la celdilla, hicieron la necrosectomía y ¿qué le dejaron ahí? Le colocamos uno de los tentáculos de la aftera orientado hacia la celda hacia la celda, claro. Ok. Ya, eso fue lo que se le realizó. Y el paciente, bueno, se mantuvo en la unidad de cuidados intensivos para el manejo subsecuente y para las relaparotomías, para los cambios propios del sistema de presión negativa. Dígame, doctora Marta. Sí, que has mencionado como 10 veces la presión negativa, que te amas a la presión negativa. Sí, pero Sí. vamos a pensar si estás en un sitio donde no hay presión negativa. ¿Qué le harías? ¿Cómo drenarías esto, no?
Claro, o En sea, mi época usaban Jackson Pratt, ¿no? Un método de drenaje. Pero claro, sale el Apps Artera y da da buenos launches, invita a mucha gente y todo el mundo está en amor con el Aptera. Ok, el doctor de las bolsas de Bogotá te diría que tú le dirías que eso no sirve, pero sí sirve. Pero en fin, dime, ¿qué más pasó? Porque a Yo este señor ya tengo, le pasaron muchas cosas. Yo no entiendo por qué se necrotizó el páncreas. ¿Qué pasó? Falló. yo, Igual, ¿qué pasó? yo tengo una duda. ¿Por qué? ¿Cuál era la indicación de ir a hacer esa necrosectomía en porque, ese momento? Exacto. No lo entiendo, no lo entiendo, porque realmente si trasladamos el conocimiento que tenemos de las pancreatitis agudas, severas, necrotizantes, nosotros no las Lo tocamos entiendo. hasta que están infectadas. Entonces no me queda muy claro en este escenario de 4 días después de la lesión, ¿por qué ir a buscar hacer un debridamiento en el páncreas? No estoy muy clara de esa indicación. Si me podrías explicar un poquitito mejor, doctora ya, María Gabriela, por favor. claro, en ese punto, o sea, hablando de la cuarta cirugía, fue como que el antes y el después en este paciente en su manejo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la lesión, que en realidad él sí tenía una lesión inadvertida que era muy importante, que era una lesión pancreática causada por una de las puñaladas, una de las heridas que tuvo el paciente. Una de las heridas atravesó la pared abdominal y llegaba hacia la celda pancreática. Entonces, él lo que tuvo es una saponificación y todo este proceso, pero asociado a un trauma pancreático de inicio, que en realidad ese sí no fue observado durante las primeras evaluaciones, ¿no? Entonces, nosotros en esta cirugía que se le realizó, se le tomaron cultivos de la celda pancreática. De esto era evidente que el paciente se encontraba con este proceso. En realidad, nosotros tuvimos que hacer la necrosectomía en ese momento porque era lo único que podíamos hacer. Estaba todo el tejido macerado, necrótico, todo el retroperitoneo se encontraba bajo estas condiciones. Entonces, nosotros decidimos tomar este manejo y retirar lo que pudimos de tejido dañado Bien, durante la... María Gabriela, mira, tenemos el honor de tener a Juliana Ordóñez ahí, que es la discípula del Míster Minibalístico, el doctor Carlos Ordóñez, ¿no? Así que, Juliana, ¿nos quiere decir qué haría Ordóñez contigo ahí en ese caso? Primero, después quiero preguntar, María Elena, ¿por qué se les pasó? ¿Qué hicieron mal que no vieron eso? ¿No abrieron completamente la cavidad de los epiplones? ¿No usaron el separador adecuado? Lo pusieron encima del hueco, ¿qué pasó? Pero la doctora Juliana nos podría ilustrar. ¿Está bien si le pido a ella que hable? Claro que sí. Juliana, ¿estás ahí? Buenas noches. Sí, 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 aquí estoy. Doctor, es que tengo varias preguntas y la misma duda con referente a lo que estaba diciendo Marta, porque del principio de la pancreatitis que uno se ve, generalmente pues uno las deja quietas. Clínicamente el paciente estaba haciendo respuesta inflamatoria sistémica, algo en esa necrosis para intentar hacer necrosectomía, porque si no nosotros generalmente la dejamos quieta en ese paciente y vamos a mirar es que lo que está pasando. Que veo que hay varias fallas porque en este paciente hemos tenido dos lesiones inadvertidas que en esa primera laparotomía no se encontró, no, o sea, no hubo una revisión sistemática adecuada de esa cavidad, porque tuvimos una lesión en el colon que no la vieron y una lesión en el páncreas que tampoco la vieron en la laparotomía inicial, ni en la que es la índice, ni en la segunda laparotomía al reevaluar el paciente. Nosotros, si el paciente está, la dejamos quieto, vamos mirando clínicamente cómo va el paciente, porque es que es igual como por el mismo principio de, de la pancreatitis. No todas las, no todas las necrosis pancreáticas necesitan necrosectomía, a menos de que el paciente, cómo se está comportando en la unidad de cuidado intensivo o en Claro, la o unidad sea, de cuidado. bueno, llegado a este punto en el paciente no se encontraba bien, ¿no? O sea, es un paciente que se quedaba con requerimientos de vasoactivos, estaba incluso requería hidrocortisona, estaba con bicarbonato, acidótico, con hiperlactacidemia, con elevación de la respuesta leucocitaria, de reactantes de fase aguda. Entonces, por eso se había considerado pues revisar al paciente y al encontrar esta situación tomamos esa decisión. Eh,
estoy consciente que dentro del manejo de las pancreatitis, ¿no? O sea, se realiza el step-up approach. Antes se hacía el procedimiento de Ulm o de Berger, ¿no? Pero ahora ya no está indicado. ¿Quién es ese señor? Pero ¿Quién es ese señor? Urlon Rivera, ¿quién es? el procedimiento de Ulm, Ok, Ulm. de la Universidad En de ese Ulm. caso, que si nosotros, la pregunta que me hacía el doctor Aurelio, que entonces, que si el paciente no va bien, si en ese caso consideramos que la causa es el compromiso pancreático, nosotros lo deberíamos, pero por eso era mi pregunta, que cómo le han puesto el VAC, porque nosotros ahí en ese caso le ponemos un endovac también para ayudar a esa Claro, aspiración, y además o sea, y el que es para ayudar a que me ayude a debridar. sí. Claro, en nuestro Nosotros sí caso, tenemos nosotros le presión colocamos. negativa, ah, siempre. Sí, claro, o sea, nosotros usamos lo que teníamos, o sea, resolvimos con lo que teníamos a la mano, que fue la aftera, y posteriormente se le dejó drenajes, ¿no? En esa región ya cuando se realizó los siguientes recambios, pero en este caso, bajo el paciente hemodinámicamente inestable, se realizó este manejo. Tenemos al paciente en la unidad de cuidados intensivos, entonces también es importante ver que por la situación propia de él, nosotros tuvimos que realizarle una ostomía, ¿no? Él tenía una transversostomía, pero esto es un punto crítico en cuanto al manejo del paciente obeso mórbido, o que nosotros en nuestra realidad nos dimos cuenta, es que es muy difícil manejar una ostomía con un paciente con un gran panículo adiposo, porque lamentablemente colapsa sobre la ostomía, o eso fue lo que ocurrió, porque durante la hospitalización de este paciente se requirió múltiples reconfecciones de las ostomías por este mismo evento. Entonces se optó por realizar algún manejo tipo shaving o tipo adecuar la pared abdominal o el panículo adiposo para que evite o que ocurra esto. Entonces aquí, bueno, les voy a ir presentando. Se le realizaron muchos cultivos a este paciente, todos fueron E. coli, desde la pared abdominal hasta la celda pancreática fue cultivado el mismo germen, ¿no? Entonces, con respecto a este caso, que para mí es bastante importante y es bastante importante para nuestro hospital, ¿qué retos quirúrgicos podría presentar la ostomía en un paciente con obesidad mórbida, no? Y como en este libro del arte de la guerra, pues eh, tenemos varias herramientas y hay que saber con qué lucharlas. Entonces, básicamente lo que nosotros tuvimos fue esto que les acabo de dar como preámbulo. El procedimiento, el paciente le tuvieron que realizar múltiples cirugías, tanto en la perspectiva del abdomen catastrófico, que estaba ya con uso de un sistema de presión negativa, y además de un paciente con obesidad mórbida que tenía que era portador de ostomías. Como sexta cirugía se le hizo una fasciotomía de la pared torácica izquierda, porque por las múltiples heridas del tórax y por los tubos torácicos que el paciente tuvo, pues tenía infección a este nivel. Y también se le retiró el sistema aftera y se dejó un sistema VAG. Se desmontó la transversostomía y se realizó una hemicolectomía derecha y una confección de execostomía. Lamentablemente, por esta situación que les he mencionado, al colapsar la pared abdominal sobre las ostomías, pues no nos quedó más que realizar una secostomía, tomando en cuenta que el paciente tenía ya un abdomen catastrófico, entonces no podíamos movilizar y realizar una ileostomía, que sería lo mejor para este paciente. Nos tocó hacer una secostomía, que les voy a mencionar. Entonces, básicamente nosotros nos estábamos enfrentando a esto. Un paciente que tenía una aftera, que tenía una secostomía y también tenía asociado otro sistema VAG para el drenaje de la fasciotomía que le habíamos realizado a nivel torácico. Se le realizó nuevamente otra cirugía para una relaparotomía exploratoria, limpieza quirúrgica de la pared torácica y nuevamente una reconfección de colostomía. Entonces vemos aquí la dificultad técnica que nosotros tuvimos para el control específico de esta parte de nuestro paciente. Todo esto manejado en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, ¿a qué otro tipo de complicaciones nos podríamos enfrentar? En la sexta cirugía nosotros realizamos la colocación de un drenaje de Jackson Pratt, además del sistema de presión negativa
y el drenaje de Jackson Pratt lo orientamos hacia la celda pancreática. Entonces, tuvimos asociado una fístula pancreática ya en este paciente, una fístula pancreática tipo C, ya que el paciente se encontraba en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, em, nosotros hemos usado bastante los bags que tenemos, los bags artesanales o lo que nosotros tenemos a la mano en este caso, y se realizaron los recambios a pie de cama en el servicio de la unidad de cuidados intensivos, realizados por los residentes, o sea, por nosotros en esta casa de salud, así que es algo posible que nosotros podamos extrapolar y realizar este tipo de manejos de forma adecuada para darle una mejor sobrevida al paciente. Casi llegando al final en cuanto a las cirugías, se le realizaron unas nuevas limpiezas quirúrgicas, se le colocó, ahora teníamos un nuevo reto, cómo cerrarle la pared al paciente, porque ya teníamos un paciente que para esta cirugía el paciente ya se encontraba en el piso de hospitalización, había superado sus fallos, a pesar de que tenía una fístula pancreática, esta se manejó con nutriótides, subió a la unidad, subió al piso de hospitalización, estaba con antibiótico terapia, pero ¿cómo íbamos a lograr cerrar la pared abdominal a largo plazo? Entonces lo que nosotros optamos es por descontinuar el sistema VAC o por colocarlo en la parte de la ostomía que teníamos un poco de problemas y colocamos una funda de ostomía y la íbamos retrayendo poco a poco para lograr afrontar ambos bordes de la pared abdominal, ya que evidentemente al tener una larga hospitalización el paciente pues presentaba retracción de la saponeurosis y de la pared también, estaba bastante complejo realizar este manejo. Mucha hospitalización del paciente, como podemos ver, él estuvo con nosotros cerca de un mes, con esquema antibiótico de amplio espectro, con el control de los drenajes, la dieta, él recibió módulos proteicos, recibió NPT, recibió ya dieta formal, dieta enteral, y él fue básicamente mejorando. Entonces, eh, recabando la parte de los objetivos o de la parte del manejo del paciente con obesidad mórbida, que además tiene un trauma, pues fuimos cumpliendo los objetivos dentro de la hospitalización para que pueda salir adelante. Ahora, él tiene múltiples diagnósticos dentro de lo que nosotros habíamos evaluado, la parte del trauma, lo que antes ya les he mencionado y el resto que se han ido añadiendo, que el portador de psicostomía, una fístula pancreática, portador del sistema VAC que él fue. Ahora, con este paciente, luego de que ya saliera a la hospitalización y prácticamente se encuentra en buenas condiciones, nosotros nos planteamos cuál sería el plan terapéutico para él. No sé si tienen alguna acotación. Bueno, yo quisiera hacer una cosa un poquito diferente. En primer lugar, es un caso bastante complejo. Capaz, así fue, o capaz fue iatrogénicos imperfectus. Quiere decir que nosotros metimos la pata en una forma. Este es un buen caso de M&M, ¿no? La mortalidad y morbilidad presentado en Estados Unidos. Pero yo creo que, en primer lugar, el tipo no me parece tan gordo, parece un típico gringo americano gordo, ¿no? Eso se ve todos los días. No, yo pensaba que este tipo era un tipo como le llamamos, yo sé que es por encima de 40 en VIA, ¿no? Pero nosotros vemos gordos que son, pues no entran en la tomografía computarizada. A eso es otra cosa. Pero este señor es un gordito para nosotros, ¿no? Porque el 50% de gringos tienen obesidad, incluyéndome a mí, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un detalle. Y el segundo detalle, pues, un caso bien complejo, y quería hacer un comentario sobre lo que yo había leído, que los pacientes con, no sé si lo vas a mencionar, ¿cómo se llama? Obesidad mórbida, tienen complicaciones, justo, complicaciones infecciones, porque hay un problema en el glicocálix, el endocálix y toda esa vaina que te hablamos, nos encanta a los latinos memorizar. Yo la tengo que memorizar para hacer el show, que sé mucho de esas cosas, ¿no? El glicocálix. Y entonces tienen infecciones, tienen un síndrome metabólico, y hay trabajos publicados sobre si los pacientes con obesos, morbilidad o de obesidad mórbida, se complican más en el control de daños. Hay un trabajo específicamente en eso. Y es interesante que los que escribieron ese trabajo son cirujanos que tienen obesidad mórbida. Qué interesante, ¿no? Ellos escribieron los trabajos, son dos tipos, un mexicano y otro que es americano con apellido italiano. Entonces, ellos llegan a la conclusión que efectivamente el paciente con morbilidad
obesidad mórbida tiene más tendencia a complicarse cuando se hace damage control. O sea, para eso tienes que tener mucho cuidado porque los problemas de pared, todas esas cosas suceden, más complicaciones suceden, ¿no? Tienen un síndrome metabólico que le da por todos lados, tienen un síndrome también de trombosis, que hay que tener cuidado porque en Latinoamérica no le dan mucha bola a la embolia pulmonar, pero en Estados Unidos es el número uno. No se preocupan de la pera, esas cosas. Lo primero que se preocupan es, ¿tiene profilaxis para el DBT, ¿no? Yo nunca escucho, nadie habla nada de eso cuando hay conferencias en Latinoamérica. Se debe usar, supongo yo, ¿no? De las medicaciones que le dan a esas bolsas que no funcionan, etcétera, etcétera. O sea, pues un caso muy complejo. Al final salió adelante, parece, ¿no? Claro. Gracias a Dios o gracias a ustedes que son buenos, que supieron cómo hacer las complicaciones, porque Sí. tuvo complicaciones por todos los lados, ¿no? Claro. En nuestro caso, lo que hicimos fue el manejo de la fístula pancreática, la dieta, la nutrición, ¿no? Las limpiezas quirúrgicas hasta lograr el cierre de la pared y las tomografías subsecuentes. Entonces, dentro de esto, esta fue una tomografía que se le realizó al paciente ya posterior a su egreso de la unidad y podemos ver, obviamente, la solución de continuidad de lo que se le ha ido haciendo las curaciones, tiene su ostomía que se encuentra funcional. Y ahora esto es lo que les presentamos, ¿no? O sea, desde el antes al después, este es la evolución del paciente hasta el día de hoy. Ya la fístula ha dejado de producir, se le ha retirado los drenajes y esta es la evolución de nuestro paciente desde el trauma hasta su alta y su manejo desde la parte ambulatoria y seguimiento por la consulta externa por parte de cirugía general. ¿Qué te parece las complicaciones de la fístula? Porque tengo entendido que había en mi generación unos hermanos, creo que eran uruguayos, argentinos, tenían una clínica de fístulas. En mi caso es de este tipo, ¿no? Lo que he aprendido en Estados Unidos es que estas fístulas que requieren un grupo, es multidisciplinario, ¿no? Tiene que haber Claro. cirujanos plásticos, nutricionistas, en fin. Es una cosa muy complicada, no es cuestión que un cirujano viene y le hace una cosita, así, no, tiene que consultar con mucha gente porque es complicado el tratamiento. En este caso parece que al final paró de la fístula, ¿verdad? Claro, o sea, la fístula tuvo ya una producción escasa, se le realizó un último control tomográfico, ya se retiró el drenaje y prácticamente quedaría con el grupo de pared abdominal, pues programar y ver qué se puede hacer con respecto a la restitución y al manejo ya subsecuente de la pared abdominal, como habíamos mencionado acá el No, doctor pero eso Pufín. ya es pero eso ya no es más, en este momento ni siquiera hay que pensarlo, eso ya Claro, es sí, sí, para sí. más adelante, o sea, Entonces, adelante. ahorita le cerraron pie, cerró por segunda intención y Ujú. ya una vez más adelante, o sea, eso es lo de menos en este momento en el paciente, la pared, ya, o sea, ya le cerró la piel y cerró por segunda intención, ya, o sea, generalmente nosotros en esos pacientes que se cierra por segunda intención es mucho más adelante, eso ni siquiera es ahora, es Meses a a veces. largo plazo. Claro, o sea, Meses, meses, años, años. Sí. Exacto. claro, justamente Tengo, habíamos visto eso años después, ¿no? Dígame, doctora Marta. yo tengo una mantra que cuando se me olvida quién es el paciente, entonces lo traigo para reconstrucción. Cuando ya no me acuerdo del paciente por el nombre, entonces viene para reconstrucción. Eso normalmente pasa como por un año. Quería decir que en las condiciones que describiste de cómo estaba el paciente en el momento que tomaron la decisión de la necrosectomía, probablemente yo también lo hubiera hecho. Que no quede el mensaje de que como que es algo que está mal hecho. Yo solo no entendía por qué tuvieron que llegar a eso. Y me parece que con vasopresores, hidrocortisona, falla orgánica múltiple y requerimiento de muchas cosas, probablemente yo también hubiera entrado a drenar ese páncreas de alguna forma. Sí. Eh, y lo otro es que, bueno, cuando ya estás en estos estadios en que ya están cerrados por segunda intención, nosotros usamos los parches hidrocoloides Los, para mantener el área cerrada simplemente como protección y ayuda un poco a granular también a cicatrizar más rápido. Eso no tiene ninguna repercusión sobre el tejido de los intestinos
y Pero puede facilitar mejor que se vaya cicatrizando. Pero sí, Claro. el que esté vivo ya es un milagro, una ganancia, un muy buen trabajo hecho por su equipo. Pero yo creo Claro. que se debe enfatizar una cosa que han dicho y la doctora Juliana lo mencionó, que hasta donde yo he leído, a pesar que mi cirugía ha sido 80-90% cirugía de trauma, yo sé que en las, ¿cómo se llama? Pancreatitis necrotizantes, hasta hace poco, se determinó que es mejor no hacer el tipo Ordóñez, hacer menos, ¿no? No hacer necrosectomías porque le va peor, a menos que haya una indicación, como dijimos, ¿no? El paciente se está muriendo de falla múltiple, qué sé yo, ¿no? Pero yo creo que eso hay que recalcarlo, porque a veces se ponen peores haciendo la necrosectomía. Claro que sí. Sí, doc. Con respecto a la parte de los hidrocoloides, o sea, sí, nosotros le dimos seguimiento, les damos seguimiento al paciente en el área nosotros tenemos un área que se llama clínica de heridas, donde les manejamos las heridas y los cierres por segunda intención. Entonces, ahí desde luego que le ha ido bastante bien, le hemos dado un adecuado manejo y él se encuentra ya con retorno a sus actividades normales, posterior a todo este evento traumático que él tuvo. ¿Y cuál es la técnica que usan los cirujanos de pared? Que ya veo que hay mucha gente que se dedica a eso. Debe haber muchos problemas que la gente no sabe cerrar, que en Sudamérica hay aparecen muchos cirujanos de pared a cerrar todas estas complicaciones. ¿Cuál es la técnica que usen ellos? Encima, hay varias, tres o cuatro, que te preguntan en el examen del borde de cirugía. Y ya yo me he olvidado, Ya, pero la última vez lo tomé hace 10 años. Dime, ¿qué cosa usan? ya hay, ¿Sabes? ¿Cuál es lo que hay más algo. frecuentemente usan? En cuanto al manejo de prehabilitación de la pared abdominal, se usa toxina botulínica, neumoperitoneo progresivo, hay algunas estrategias que se usan. En este caso sería a muy largo plazo para darle resolución. Y justamente eso es lo que veía en un comentario del doctor Jorge Tufiño, que justamente es experto en pared abdominal, quien eh, Ya, yo me nos refería a indica. a la técnica. ¿Qué técnicas usan para estas cosas, para la pared abdominal en el 2025? Eso es lo que quiero aprender, ¿no? Yo aprendí en el 2020, así que explícame qué es lo que quiero aprender hoy día. Si el doctor Claro, Alexander son. podría hacer un comentario, doctor Turín. doctor, es que por lo menos en pared abdominal, nosotros que también vemos los pacientes cuando estamos para reconstruir esas paredes, Ujú. van a depender de las características de cómo quedó esa pared. Entonces, primero hay que ponerle toxina botulínica y neumoperitoneo. Con eso usted va a definir cuál es el defecto. Sí. Idealmente lo que quiere con toxina y el neumoperitoneo es para mirar si los músculos le da para poderle dar el cierre y la técnica que uno siempre busca poner en este paciente es hacerle untar, que es que es poder lograr ese cierre de la pared. Ya no ponemos mallas online como se Ujú. hacía antes. Si tratamos de acertar, que es es en el espacio retroperitoneal. Pero para eso primero hay que mirar las Rehabilitación. características el tamaño de la ventración que tiene el paciente, medir, que eso se hacen las medidas con el Ventana. TAC abdominal, y de ahí hacemos, exacto, ponemos toxina botulínica y neumoperitoneo en esos pacientes para mirar hasta dónde nos va a dar y si podemos lograr un cierre de esa pared abdominal. Así lo hacemos nosotros acá. Ujú. Y si se pierde un poco de toxina botulínica, ya sabemos quién la tiene, ¿verdad? O sea, Hola, hola. El Eh, Buenas doctor noches. Tufiño. ¿Cómo le va? Buenas noches, soy el doctor Tufiño. Eh, doctor. ¿Cómo le va, mi doctor? Qué interesante caso y le felicito por las acotaciones y tips sobre el manejo de estos pacientes de trauma, que en realidad a veces uno cuando no está haciendo todo el tiempo trauma, hay ciertas cosas que uno puede ir fallando, ¿no? Con respecto al tema de la pared abdominal, en realidad yo estoy de acuerdo con la doctora Juliana. Lo que hay que hacer ahí es esperar al tiempo. Aquí ya no hay apuro ni nada de eso. Y claro, después de un tiempo, generalmente en realidad a partir del año, lo que toca ver en el paciente es cómo está el estado de esa pared abdominal y de acuerdo utilizar sistemas de prehabilitación de la pared. Entonces, ya los nombró la doctora Juliana, como el uso de toxina, el neumoperitoneo progresivo y de acuerdo a eso, ver la característica del defecto, el tamaño, el contenido, si hay pérdida o no de domicilio. Y de acuerdo a eso, ver qué tipo de
cirugía se puede planificar. En este tema de la pared abdominal, siempre la colocación de mallas retromusculares o subley es lo ideal, ¿no? Eso es lo que uno debe buscar e intentar, ver si uno puede hacer una técnica preperitoneal pura, que a veces se puede, a veces no, y en otros casos hay que realizar separación posterior de componentes como el TAR o un SAC, si es que mismo se lo necesitaría. Entonces, en todo caso, claro, el tema de estos pacientes es, hay que esperar, controlar el tema de la fuga esta o del eh, de esta fístula pancreática que están contando y ver qué mismo pasa con el paciente, ¿no? Pero a la larga, el tema de la pared abdominal ahorita es un tema que tiene que quedar postergado al menos a un año, cuando el paciente esté en mejores condiciones. Ahora, claro, él es portador de una ostomía también. Yo me dedico mucho a pared abdominal, hago bastante de esto y generalmente yo no hago reconstrucciones o restituciones de tránsito y reconstrucción de la pared. A mí me gusta más bien hacerlo por pasos, es decir, primero restituyo al paciente y después de un tiempo hago la reparación de la pared, porque siempre recordemos ahí el riesgo de fuga. Y a la final, si yo hago una reconstrucción de la pared y tengo una fuga o algo pasa o se me contamina la malla, ese es el problema. Pese a que si hay grupos que pregonan el uso y el hacer en un solo tiempo las dos cirugías. Claro, este paciente está en mi hospital, es un paciente en mi hospital que espero me lo presenten después para ver qué es lo que se puede hacer, pero eso sería más o menos la proyección del manejo que tendríamos con este paciente. Eso es mi doctor. Aurelio, gracias por permitirme haber hablado. No, 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 es interesante. Yo tengo en mi casa una silla pintada, hermosa silla que me la regaló un paciente que en mi época, no, ni lo del Hopkins, ni los cirujanos plásticos del John Hopkins se atrevían a cerrar estas paredes así, como peor que la tuya que está ahí, ¿no? El tipo se quedó toda su vida con una hernia ventral, pues se le quedó el intestino, se le veía afuera, ¿no? Pero como lo había salvado la vida, me hizo una silla pintada. Por eso yo siempre me acuerdo de estas lesiones que eran complejísimas y que los cirujanos plásticos hoy en día pues hacen todas estas cosas que es una maravilla. Este caso es muy interesante, doctora María Gabriela, es un caso que no se ve todos los días. Sería que decirte que yo, sí, yo he visto 10 casos de esto, que te diga es tan mentiroso, ¿no? No es eso. Sí, Pero yo creo que a pesar de todas las cosas que pasaron, que después creo que y recibió la bendición de Melchorita, una santa, comenzó a mejorar el paciente, porque este paciente ha estado muy mal, en un momento ya veo, pensé que se iba para el otro lado. Bueno, claro. felicitaciones. Sí, bueno, en realidad sí, fue un caso bastante complejo de manejo integral, multidisciplinario y pues todavía no acaba el trabajo, ¿no? Porque aún le queda mucho por caminar y por hacer, pero se salvó la vida, que es el objetivo principal. Ahora, Bueno, con respecto a la parte del manejo de control de daños o del cierre de la pared abdominal, pues hay bastante evidencia que apoya todo esto que se ha realizado. Entonces, justamente hay artículos de la Escuela Colombiana de Manejo de Trauma que son bastante importantes para nuestro desarrollo. Son nosotros como futuros cirujanos, como posgradistas en desarrollo, pues debemos conocer esto y siempre mantenernos a la vanguardia para saber qué hacer. Entonces, pues sí, parte del algoritmo del manejo de las lesiones o del trauma de intestino delgado o del colon. Sí, o sea, realizar anastomosis no es un paciente hemodinámicamente inestable, pues se hizo lo que debía hacerse, que es el manejo quirúrgico, y se valoró el cierre o no de la pared abdominal. Después requirió dejarle el abdomen abierto. Ahora, en cuanto al cierre de la pared abdominal, ¿cuál es la opción? ¿No? O sea, siempre hay que ver lo que debemos hacer, que es la prevención del síndrome compartimental abdominal, el control de la contaminación y la cicatrización de la herida y el cierre diferido de la pared. Ahora también dentro de este estudio, que es bastante importante, vemos que hay varios, dentro de toda la historia, ¿no? Que hay bastantes métodos con los cuales se ha ido haciendo un cierre diferido de la pared abdominal, como vemos aquí con pinzas, el parche de Whitman, la bolsa de Bogotá, el Barker, que es del que hablábamos antes de empezar la charla,
Y actualmente algunos usos, ¿no? Como el Aftera, que también nosotros vimos que se puede usar en el paciente politraumatizado bajo estas circunstancias. Tomando una diapositiva de una charla del doctor Salamea del diplomado de trauma, el choque es la pausa antes de la muerte. Entonces, esa frase me gustó bastante y la quise traer acá. ¿Por qué? Porque en realidad esto fue lo que le pasó al paciente y esto es lo que nosotros vemos en los pacientes a diario o los pacientes que se encuentran dentro de este contexto de politraumatizados, porque de nuestra decisión o de lo que nosotros sepamos, de lo que nosotros en ese momento adecuadamente o de forma asertiva realicemos, pues aumenta o no su sobrevida. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el manejo ante estas comorbilidades? Y esta es una pregunta abierta que quisiera nos respondan, ¿no? En el contexto del paciente con obesidad, ¿qué pudiéramos hacer mejor o qué se nos pudo haber pasado por alto? Porque siempre hay que mantener, ver en retrospectiva lo que podemos o no mejorar. Buenas noches, ¿me permite? Claro, Buenas noches, soy el doctor Cabrera, soy de Perú, del Hospital de Trujillo, Hospital Belén. Bueno, solamente para dar un punto de repente con nuestra experiencia que hemos tenido con este tipo de pacientes, pacientes que nos llegan con traumas que son difíciles pues de diagnosticar si son meritorios o no para sala. Pero bueno, pacientes que hemos manejado con ostomía, ya sea por trauma o sepsis abdominal no traumática, vemos que la complicación, pues como decía la doctora, es llevar la ostomía a una pared tan ancha, ¿no? Donde el problema mayormente es la vascularidad de la boca ostomal y termina en necrosis. ¿Qué hemos aprendido en algunos pacientes nosotros? En que el ostoma lo podemos llevar a la parte del abdomen abierto, al nivel de la bolsa de Biaflex. No, lo llevamos a esa zona y nos evitamos tantas necrosis y tantas cirugías y pérdidas de segmentos intestinales, ¿no? Es quizá como un aporte de nuestra pequeña experiencia. Tenemos algo de 8 o 10 pacientes ya más o menos hecho este tipo de ostomías a nivel del abdomen abierto, ¿no? Y ese abdomen lo dejamos ahí, dejamos que se epitelice solo y ya luego de un año, año y medio se ingresan a la reparación de esa loma, ¿no? Bueno, básicamente eso solamente como un aporte, quizás se pueda tomar en consideración para algunas próximas cirugías en hospitales, pero la ostomía nosotros lo dirigimos hacia la parte del abdomen abierto, ¿no? En la bolsa de Biaflex. Una ostomía flotante, doctor. Prácticamente tipo ostomía flotante, una ostomía flotante, así es. listo. Muchas gracias, Doc. Bueno, como conclusiones, tenemos que resulta fundamental el conocimiento de las alteraciones fisiopatológicas asociadas a la obesidad y sus implicaciones en el manejo integral del trauma, que el sistema de cierre con presión negativa favorece el mantenimiento de los órganos abdominales y disminuye el riesgo de un síndrome compartimental y tiene un uso seguro. Y el cierre definitivo de la fascia puede conseguirse con varias técnicas, ¿no? Mallas, aproximación por puntos, como vimos, separación de componentes, etcétera, 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 que se puede hacer a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de en qué contexto se encuentra nuestro paciente. Y bueno, los cirujanos trabajan duro, esperan la perfección y no aceptan excusas. Entonces, les traigo aquí algunos de los hospitales donde yo me he formado y donde sé que están los grandes cirujanos que han traído todo esto y sé que vamos a seguir creciendo y les agradezco por la oportunidad de permitirme presentar este caso clínico acá en la Sociedad Panamericana de Trauma. Excelente, doctora. ¿Me permites hacer un comentario final? Ya no, pero prometo no hablar más. Claro, Mission Impossible. Bueno, una de las cosas que lo felicito en primer lugar, pero yo quisiera hacer el que nosotros acá tenemos tanto paciente obeso, ¿no? Porque es común ver obesidad aquí en Estados Unidos. Todo el mundo está gordo, ¿no? Entonces, vemos, pero este paciente realmente, a este sería un gordito, lo que yo he visto. Yo pensé que era un paciente pues enorme realmente, y esa es la pregunta. El diagnóstico, hasta que yo trabajaba, digamos, hace 10 años que me he jubilado, ¿no? No había la tomografía, el tomógrafo no podía resistir un paciente de 300 kilos. Estoy hablando de eso, ¿no? Acá eso es lo que yo le llamo mórbida obesity, ¿no? Entonces, yo no sé si actualmente cuánto puede el tomógrafo, cuál es el peso máximo que puede tener.
¿no? 32 de índice de masa corporal es lo máximo que puede entrar. O 32 sea a que no 33. entra al 40. Déjame decir, no sé si era un chiste que nosotros le llevamos, teníamos que decir a la familia, tenemos que llevarlo al zoológico, porque hay un tomógrafo para rinocerontes. No, es verdad que hay. Entonces, yo creo que una vez llevamos un paciente, tuvimos que llevarlo allá, porque en ese tiempo todavía era menor el peso que se podía recibir. O sea que te rompes el tomógrafo y pones este paciente ¿verdad? En el tomógrafo. O sea que es una cosa del diagnóstico que es más difícil. Y segundo, que pues en este tipo de pacientes, de lo que he leído, de la experiencia que hemos tenido, ese es el paciente que no te puedes equivocar, tienes que hacer el diagnóstico, porque si te pasa algo y la pagas, es decir, se paga en este caso hubo, no sé, abrieron la cavidad, la transcavidad de los epiplones y no vieron ningún daño del páncreas, supongo que lo examinaron, porque se puede ver todo el páncreas ahí, cuando abres la cabeza, el cuerpo y no, tengo entendido, o no había mucha luz, o no lo vieron, o qué pasó. No sé si había lesión posterior del estómago, que es ese caso. Si pones el Deaver, el retractor ahí, tú puedes ocultar el hueco. Ten mucho cuidado porque tú retraes el estómago para arriba y estás cerrando el hueco. No dice, no hay nada, ¿no? Y hay un hueco ahí. Yo no sé, todas esas cosas pasaron y como dijimos, se pasó también lo del colon izquierdo, ¿verdad? Que había una lesión ahí. Pero Claro, sí. no lo mencionan ni siquiera que había una sospecha ahí, que hubo un hematoma, porque si hablas con Otolino te dice cuando hay un hematoma hay que abrirlo, ¿no? Para ver. Pero usted no estuvo ahí, doctora, pero no describe en la página que vieron algo raro ahí en el ángulo esplénico, ¿verdad? Sí, justamente del caso se discutió, ¿no? Como trauma cuando fue el primer momento en la primera cirugía y no. O sea, en el diagnóstico, en el protocolo, durante la evaluación, en la presentación de caso, no se evidenció nada a este nivel. Y también en la evaluación del páncreas tampoco es que se vio nada. Entonces, esa era la parte rara, ¿no? Quizás sí se pasó, quizás no se pasó, quizás Sí. Y el último debió darse problema, así. sí, el último problema que eso es lo que le importa a los gringos, ¿no? Que stay, o sea, cuánto tiempo tienen estos pacientes, que es lo que más les interesa. Si este paciente lo dejan mucho en el hospital, como este, un mes, eso significa que el hospital no puede admitir otro paciente. O sea, no entra el chin chin. Esa es la mentalidad del gringo, ¿no? Si tú determinas o descubres algo, cómo mover al paciente más rápido, por ejemplo, una fractura de cadera, si no lo operan en 24, en 48 horas, el hospital te hace la vida imposible, porque ese paciente tiene que salir para meter otro paciente, ¿no? Eso no existe, pues, en nuestro medio. Usted puede tener un mes ahí y nadie se queja, ¿no? Pero eso es una cosa importante. Eso pasa con los pacientes obesos. Ese es el problema, que terminan complicaciones y se quedan mucho tiempo y eso, el hospital, el administrador viene y te dice, pues, hijito, ¿cuándo estamos perdiendo plata aquí? Aquí es plata, inclusive cuando tú firmas tu contrato, si no produces X cantidad de dinero, te cortan el sueldo. Es así aquí, por eso yo me jubilé, porque esto es inmoral, sigue siendo así. Ok, por último, la cuestión pues que estos pacientes la otra cosa es que estos pacientes tienen la tendencia a estar más tiempo en el respirador. ¿Qué pasó con este paciente? Parece que no estuvo mucho tiempo, sí estuvo. No, bueno, al comienzo no requirió ventilación mecánica, me hacía los 2 primeros días. Luego ya después que estaba con todo esto del manejo de la con presión negativa, sí. Y se perpetuó la ventilación por lo menos unas 2 semanas, casi 15 días, antes de 15 días. Ok, excelente, doctor. Listo, muchas gracias, Gracias, doctor Aurelio. Gracias, doctora Marta. Yo quiero darle las gracias a todos los participantes. Eh, Gracias por sus comentarios, por sus aportes. A la doctora María Gabriela Mena Suárez por una excelente presentación. Este tipo de casos son un dolor de cabeza para que tienen que estar manejando y haciéndole las curaciones cada 24 a 48 horas y estar viendo a ver cómo manejan todas estas complicaciones. Sí, creo que es importante que se tome como puntos que debe incluirse un manejo multidisciplinario, incluir también a nutrición clínica si se tiene para el manejo de las fístulas y de las secreciones, y partir de salida sabiendo que este paciente ya es un paciente que tiene un riesgo nutricional muy alto, ya de por sí por su obesidad. Entonces, estando en el hospital todavía se convierte en un paciente todavía más desnutrido.
También otra cosa que creo que sería importante recalcar es que, bueno, sabemos que los pacientes que son obesos o que tienen obesidad tienen mayor riesgo de lesiones desapercibidas debido a la gran cantidad de tejido adiposo que hay entre los órganos y todas las dificultades que hay para hacer una laparotomía en regla. Entonces, partiendo desde de esa premisa, pues redoblar los cuidados cuando se hace la laparotomía inicial para tratar de disminuir la presencia de estas lesiones desapercibidas. Otra vez, muchísimas gracias, doctora, por esta presentación. Para los que estamos todavía en línea, si tienen algún caso así que quieran compartir con nosotros y enseñarnos de sus experiencias, también están bienvenidos. Y tenemos la grata presencia del doctor Aurelio Rodríguez, que con su sabiduría nos ayuda a, a que nosotros también tomemos en cuenta muchos tips y muchas situaciones que normalmente no tenemos a un maestro como el doctor Rodríguez para que nos diga y nos lleve de la mano para estas lecciones. Así que muchas gracias, doctor, por Gracias, doctor. estar acá y gracias, doctora. Nos vemos en 2 semanas con otro caso interesante. Gracias, doctor. Hasta luego. Que pasen muy bien. Felicidades. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches para todos.